Vive la vida al máximo. Disfruta cada momento. Olvida lo que piensan los demás y haz lo que te haga feliz. No te preocupes por ser perfecto. Solo trata de ser feliz. Recuerda siempre que eres único y valioso. Y no te conformes con ser el número 2 en la vida de alguien. Ámate a ti mismo y no permitas que nada te robe la felicidad. Levántate cada día con una sonrisa y no le pidas permiso a nadie para ser feliz. No importa lo que digan los demás, enfócate en lo que tienes, en lo que eres y en lo que está a tu alrededor. Vive la vida a tu manera, ignorando a quienes te critican y disfrutando con quienes realmente te importan. Ten siempre presente que lo mejor está por venir y que tú tienes el poder de conseguirlo. Rodéate de personas interesantes, que te aporten algo positivo y que valoren tu presencia en sus vidas. No pierdas el tiempo en lugares donde no te quieren, porque tú mereces algo mejor. Vive en el presente, disfruta cada momento como si fuera el último y no te detengas en el pasado. Aprende de tus errores, crece como persona y sigue adelante con la frente en alto. Si algo no te hace feliz, aléjate de ello y busca lo que realmente te haga sentir bien. Recuerda que la felicidad está en las pequeñas cosas de la vida. Sonríe más, quéjate menos, disfruta de los momentos especiales y agradece todo lo que tienes. No temas equivocarte, porque eso forma parte del aprendizaje. Escucha los consejos de quienes te quieren bien, pero no te tomes en serio ni los halagos ni los insultos. Busca siempre soluciones. Sé paciente contigo mismo y con los demás. Y sobre todo, ama con libertad e independencia. Escucha sin atacar, habla sin ofender y observa lo que hacen los demás en realidad, no lo que prometen. No te rindas nunca. Todo llega a su debido tiempo y si mantienes una actitud positiva y optimista, conseguirás todo lo que te propongas. Vive la vida sin aparentar. Sé único y siempre mantén una sonrisa en el rostro. La vida es maravillosa. Disfrútala al máximo. Agradece a todo lo que se aleje de tu vida, porque cada experiencia te hace más fuerte y sabio. Recuerda que el físico atrae, pero no es lo que te hace quedarte. No pongas la llave de tu felicidad en el bolsillo de otra persona, porque la verdadera felicidad viene de adentro. Cuida a las personas que te importen y muestra tu cariño y gratitud por ellas. Si algo te hace feliz y no lastima a nadie, no dejes de hacerlo nunca. Si algo llega a tu vida, dale la bienvenida. Y si se va, deséale lo mejor. Tu objetivo hoy debe ser mejor que ayer, no mejor que nadie más. Que tu único vicio sea salir adelante. Existen 3 habilidades que te harán feliz. La habilidad para alejarte cuando sea necesario, la habilidad para pedir ayuda y la habilidad para seguir intentándolo incluso después de fracasar. Recuerda que lo más importante es tu paz. Y después, lo demás. Si algo no pudo ser ayer, agradece porque hoy será mucho mejor. Y si no es así, quizás mañana lo sea. Trata de ser para otra persona ese apoyo que un día tú necesitaste y te faltó. Si algo te hace feliz, aumenta la dosis, ya sea en amores o en relaciones personales. Trata de alumbrar en vez de deslumbrar. La meta es ser auténtico, no aparentar. Mejor tener historias que contar que cosas para mostrar. No esperes nada de nadie para ser feliz. Espera todo de ti. Acepta y disfruta de cada momento de este día, porque cada uno de ellos es único e irrepetible. Si luchas por llegar arriba, no maltrates a nadie, porque si caes volverás a encontrártelos. Quédate donde sientas paz, donde te motiven,
donde sonrías, donde vivas y donde seas feliz. No te fijes en las preocupaciones. Disfruta de las bendiciones para no tener decepciones. No te hagas ilusiones. Y al final quédate donde te sientas en paz. Recuerda que a algunos le llaman suerte, pero a algunos más le llaman disciplina, voluntad y constancia. Si algo te sale del corazón, hazlo aunque te asuste. Dile que sí a todo lo que te sume y verás cómo la vida te recompensa con momentos llenos de felicidad y bienestar. Si te gusta algo, no le pidas permiso a nadie más que a tu corazón. No te preocupes por aquellos que te odian. Preocúpate por los que fingen quererte. Cuando estés nervioso, enojado o negativo, simplemente quédate en silencio y trata de sentirte bien contigo mismo, porque pasarás toda tu vida contigo. Deja huella en la vida, pero sin pisar a nadie. Agradece todo lo que se alejó de tu vida, porque cada experiencia te hace más fuerte y sabio. No te ilusiones demasiado y tendrás menos decepciones. Lo que no te hace bien, no te hace falta. Quédate con quien solo tenga 5 minutos y se quede 10, donde te sientas libre de mostrar tus defectos sin que te critiquen y se burlen de ti. Ahí es donde puedes dejar ir y dejar llegar. Busca respeto, no atención, porque lo primero dura mucho más. Vive y aprovecha los momentos antes de que se conviertan en recuerdos. Algunas personas viven felices con menos de lo que tú tienes. Así que aprecia lo que ya tienes y acostúmbrate a luchar por ti, a complacerte, perdonarte, vivir en paz y ser feliz. Mereces todo lo que siempre soñaste, lo que deseas y por lo que siempre luchaste. Más amor y menos orgullo, porque la vida es demasiado corta como para vivirla con resentimientos. Quizás el mejor plan sea no tener ningún plan, agradecer lo que venga y disfrutar lo que nos regala la vida. Hoy solo sé feliz con lo que tengas, porque tienes suficiente y lo más importante, tienes vida. Nunca es tarde para reconocer un error, cerrar un capítulo y comenzar una nueva historia. Deja de pensar en lo que te haga falta y aprecia lo que ya tienes. No hay peor pobreza que no tener tiempo para disfrutar de lo que se tiene. No se trata de tener lo mejor de todo, sino de hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Si no sabes bien lo que quieres, puedes perder lo que ya tienes. Mejor callar y no arriesgarte a que no se te dé, y librarte del qué dirán para ser un poco más feliz. Trata de ser una persona buena, pero no pierdas tu tiempo tratando de demostrarlo a nadie. Tienes 2 opciones: vivir anhelando lo que te falta o vivir feliz con lo que ya tienes. El secreto es no odiar a nadie y no amar a cualquiera. Así de simple. Lo mejor para defenderse es una sonrisa, para atacar el silencio y para vencer la indiferencia. El secreto para ser feliz es escuchar más música que chismes. Cada minuto de tu vida es un milagro que no se repite, así es que disfrútalo. Es una razón para ser feliz. No cargues con el pasado, con culpas, con problemas de los demás, con negatividad o con miedo al qué dirán. Nada de eso lo necesitas para ser feliz. Valora lo que tienes para que no pierdas lo que ya tienes. En el momento en que dejas de pensar en lo que puede pasar, comenzarás a disfrutar de lo que está pasando. Si quieres ser feliz, acostúmbrate a admirar y no a envidiar. Si algo te quita tu paz, olvídalo, porque es demasiado caro. Cuidado, porque se te puede ir la vida que tienes deseando lo que quieres, pero que nunca tendrás. Borra de tu vida todo lo que te borre la sonrisa. No esperes un momento especial para ser feliz. Sé feliz y los momentos especiales vendrán solos. El secreto para ser feliz es ignorar lo que no vale la pena.
Vive no para impresionar a nadie ni para alardear de la vida. Vive para ser feliz. Sé el primero en pedir disculpas. Sé el primero en perdonar. Sé el primero en olvidar. Y serás el primero en ser feliz. Si puedes ver, oír, tocar, sentir, reír y amar, eres una persona afortunada. ¿Qué más necesitas para ser feliz? Vivir no es solo respirar, es soñar y luchar por hacer tus sueños realidad. A veces, cuando menos lo esperas, llega el momento perfecto. Aprovéchalo. Lo que hagas tiene que gustarte a ti, interesarte a ti, hacerte feliz a ti, porque tu vida nadie la va a vivir por ti. Vive el día de hoy, un día a la vez, sin ayer ni mañana, solo un día a la vez. Ser feliz no es un derecho, es una obligación con nosotros mismos. Es levantarnos cada día con un propósito, de sentir verdadera pasión por lo que hacemos. Es tener un corazón agradecido y una mente en paz. Ya tienes contigo todo lo que necesitabas para ser feliz. Tus sueños, tus palabras. Solo pon en marcha tus acciones. Y no olvides disfrutar hoy, cada minuto de tu vida, cada instante. Y piensa que es un regalo de la vida. Aprovéchalo. Soy de Dios. El poder del compromiso. La vida es un camino lleno de pruebas y desafíos, pero aquellos que se comprometen con sus sueños y metas son quienes logran el éxito. Hay una fuerza poderosa que se desata cuando tomamos la decisión de comprometernos con algo, y esa fuerza es la mano de Dios guiándonos en cada paso. Reflexión sobre el compromiso y Dios. Dios nos ha dado el libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones, pero también nos ha provisto de sabiduría y discernimiento para elegir correctamente. La Biblia dice en Proverbios 16:3: encomienda a Dios tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Al comprometernos con algo, estamos poniendo nuestra confianza en Dios y permitiendo que Él nos guíe. La importancia del compromiso en el éxito. El éxito no se trata solo de alcanzar metas materiales, sino también de crecimiento personal, espiritual y emocional. El compromiso es la clave para transformar nuestras vidas y alcanzar nuestro máximo potencial. Al comprometernos con nuestras metas, estamos diciendo sí a la vida, al cambio y al crecimiento. Al final, esto nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su amor y gracia. Compromiso y perseverancia. El compromiso es la fuerza que nos impulsa a perseverar incluso en los momentos más difíciles. Es el motor que nos mantiene en movimiento a pesar de los obstáculos y contratiempos. En la Torá se nos enseña en Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es quien va contigo, no te dejará ni te desamparará. Al comprometernos y perseverar, Dios nos acompaña y nos da la fuerza para seguir adelante. El compromiso como acto de fe. El compromiso es también un acto de fe. Al comprometernos con algo, estamos mostrando nuestra confianza en que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que nos guiará hacia el éxito. Mateo 17:20 nos dice: si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada
te será imposible. Cuando nos comprometemos, estamos ejerciendo nuestra fe y permitiendo que Dios obre milagros en nuestras vidas. Compromiso y amor propio. El compromiso es también una forma de amor propio. Al comprometernos con nuestras mentes y sueños, estamos diciéndonos a nosotros mismos que somos merecedores de éxito y felicidad. Además, al hacerlo, estamos abriendo las puertas para que Dios entre en nuestras vidas y nos bendiga con su amor incondicional. Historia motivacional. El compromiso de Ana. Ana era una joven que soñaba con ser escritora. A pesar de los obstáculos y las dificultades, Ana se comprometió con su sueño y trabajó incansablemente para lograrlo. Cada día dedicaba tiempo a escribir y perfeccionar su arte. No permitía que las dudas o el miedo la frenaran. Ana confiaba en que Dios la guiaba en su camino hacia el éxito. Un día, tras años de esfuerzo y compromiso, Ana recibió la llamada de una importante editorial interesada en publicar su libro. El éxito finalmente había llegado. Pero no fue solo el resultado de su trabajo duro. Fue también la recompensa de su compromiso y fe en Dios. El compromiso como semilla del éxito. Al igual que Ana, cada uno de nosotros tiene la capacidad de alcanzar el éxito en nuestras vidas. El compromiso es la semilla que debemos plantar para que crezcan nuestros sueños y metas. Al comprometernos y confiar en Dios, permitimos que Él trabaje en nuestras vidas y nos ayude a lograr lo que parecía imposible. Conclusión. El compromiso es la fórmula secreta para alcanzar el éxito en la vida. Al comprometernos con nuestros sueños y metas, estamos invitando a Dios a trabajar en nuestras vidas y guiarnos hacia un futuro lleno de bendiciones y prosperidad. No permitas que el miedo o las dudas te detengan. Comprométete hoy con tus sueños y deja que Dios te muestre el camino hacia el éxito. Soy de Dios. El poder de las palabras. ¿Cómo hablar positivo para mejorar tu vida? ¿Te has detenido a pensar en el poder de las palabras? Ellas tienen la capacidad de crear o destruir, de sanar o de herir, de inspirar o desmotivar. En este mundo lleno de negatividad, es vital aprender a hablar positivo para mejorar nuestra vida y las de los demás. Hablar en positivo con uno mismo es una práctica poderosa que puede transformar tu vida. En este video, te daremos 10 consejos para hablar en positivo y mejorar tu vida. Además, descubrirás cómo el poder de las palabras puede llevarte a encontrar la felicidad. Acompáñanos a descubrir el poder de tus palabras. Las palabras tienen un gran poder en nuestras vidas. Pueden levantarnos o hundirnos, inspirarnos o desanimarnos. Por eso es importante aprender a hablar en positivo y utilizar las palabras de manera constructiva para mejorar nuestra vida y la de los demás. Cuando hablamos positivo, estamos creando una energía positiva a nuestro alrededor y atraemos situaciones y personas positivas a nuestra vida. Por otro lado, cuando hablamos negativo, estamos creando una energía negativa que puede atraer situaciones y personas negativas. Para hablar positivo, es importante ser conscientes de nuestras palabras y cómo las utilizamos. Debemos evitar hablar mal de nosotros mismos o de los demás, y en su lugar enfocarnos en lo positivo y en nuestras fortalezas. Además, podemos utilizar afirmaciones positivas para reforzar nuestra autoestima y nuestra confianza. También es importante ser empáticos y compasivos al hablar con los demás.
escuchar con atención y expresar nuestras ideas de manera clara y respetuosa. De esta manera, podemos crear relaciones saludables y positivas con los demás. El poder de las palabras es incalculable. Cuando hablamos, estamos creando un mundo a nuestro alrededor, ya sea consciente o inconscientemente. Nuestras palabras tienen un impacto no solo en nosotros mismos, sino también en las personas que nos rodean y en el mundo en general. Cuando hablamos con palabras positivas y alentadoras, estamos construyendo un mundo lleno de amor, paz y esperanza. Las palabras de aliento pueden motivar a otros a alcanzar sus metas, inspirarlos a ser mejores personas y hacerles sentir valorados y amados. Por otro lado, cuando hablamos con palabras negativas y destructivas, estamos sembrando el caos, la discordia y la desesperanza. Las palabras hirientes pueden causar dolor emocional, destruir la autoestima de una persona y hacerla sentir indigna e insignificante. Hablar positivo con uno mismo. Hablar positivo con uno mismo es una práctica poderosa que puede transformar tu vida. Cuando te hablas a ti mismo de manera positiva, estás creando un diálogo interno saludable que puede mejorar tu autoestima, aumentar tu motivación y reducir tus niveles de estrés. En lugar de enfocarte en tus debilidades y fracasos, hablarte de manera positiva te permite enfocarte en tus fortalezas y logros. Puedes usar afirmaciones positivas para programar tu mente y visualizar tus metas y objetivos. Al hacerlo, estás creando una actitud positiva que te ayudará a superar los obstáculos y a alcanzar tus sueños. Es importante recordar que la forma en que te hablas a ti mismo también afecta la forma en que te relacionas con los demás. Cuando te hablas de manera positiva, eres más propenso a tener interacciones saludables y positivas. Por otro lado, si te hablas de manera negativa, es más probable que transmitas esa negatividad a los otros y atraigas experiencias negativas. 10 consejos para hablar en positivo. 1. Sé consciente de tus palabras y cómo las utilizas. 2. Evita hablar en negativo y enfócate en lo positivo. 3. Utiliza afirmaciones positivas para reprogramar tu mente. 4. Aprende a escuchar con atención y empatía. 5. Practica la gratitud y el agradecimiento en tu lenguaje. 6. Usa palabras de aliento y motivación hacia ti mismo y hacia los demás. 7. Evita las críticas destructivas y enfócate en las críticas constructivas. 8. Usa el humor para aliviar tensiones y transmitir positividad. 9. Aprende a expresar tus emociones de manera positiva y constructiva. 10. Practica la comunicación asertiva para evitar malentendidos y conflictos. Buscando la felicidad. Muchas veces nos enfocamos en lo negativo y nos dejamos llevar por pensamientos y palabras pesimistas que nos impiden ver las cosas buenas que la vida nos ofrece. Pero, ¿qué pasaría si en vez de eso, nos enfocamos en hablar positivo con nosotros mismos? Hablar positivo con uno mismo es una forma poderosa de cambiar nuestra percepción del mundo y de nosotros. Cuando nos decimos cosas positivas, estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro de que somos valiosos, capaces y merecedores de felicidad y éxito. Además, el hablar positivo con uno mismo nos permite enfocarnos en soluciones en vez de problemas, lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones y enfrentar las dificultades con una actitud más positiva. Así que, si estás en busca de la felicidad, te invito a empezar a hablar positivo contigo mismo. Reconoce tus logros, fortalezas y habilidades y enfócate en lo que quieres lograr en vez de en lo que te falta. Verás cómo poco a poco tu vida empieza a transformarse de manera positiva. El poder del lenguaje corporal positivo.
Además de nuestras palabras, nuestro lenguaje corporal también juega un papel importante en la comunicación. La forma en que nos paramos, nuestra postura y nuestros gestos pueden reforzar nuestras palabras y transmitir un mensaje más positivo y seguro. Cuando adoptamos una postura abierta y relajada, estamos comunicando al mundo que estamos abiertos a la comunicación y a las relaciones interpersonales. Esto puede generar confianza y empatía en aquellos que interactúan con nosotros, lo que a su vez puede fomentar una comunicación más efectiva y positiva. Por otro lado, cuando adoptamos una postura cerrada y defensiva, estamos transmitiendo un mensaje de que estamos a la defensiva y de que no estamos dispuestos a la comunicación o a la relación. Esto puede generar un ambiente de hostilidad y tensión, lo que a su vez puede llevar a malentendidos y conflictos. Además de la postura, nuestros gestos también pueden enviar mensajes poderosos. Un gesto de aprobación, como un pulgar arriba o una simple sonrisa, puede transmitir una sensación de confianza y apoyo. Por otro lado, un gesto de desaprobación, como fruncir el ceño o cruzar los brazos, puede transmitir una sensación de crítica y desaprobación. Es importante ser conscientes de nuestro lenguaje corporal y cómo puede afectar nuestra comunicación. Adoptar una postura abierta y relajada y gestos de apoyo puede reforzar nuestras palabras y transmitir un mensaje más positivo y seguro. Esto puede ayudar a crear relaciones saludables y positivas con los demás y mejorar nuestra calidad de vida en general. Conclusión. El poder de las palabras y el lenguaje corporal positivo son herramientas poderosas que podemos utilizar para mejorar nuestra vida y la de los demás. Al hablar positivo, utilizamos nuestras palabras para crear un mundo lleno de amor, paz y esperanza, mientras que el lenguaje corporal positivo puede reforzar ese mensaje y transmitir una sensación de confianza y apoyo. Al practicar estos hábitos positivos, podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales, aumentar nuestra autoestima y alcanzar nuestras metas y objetivos con una actitud más positiva. Recuerda, tus palabras y tu lenguaje corporal tienen el poder de crear un mundo mejor. Así que utilízalos con sabiduría y con un enfoque en lo positivo. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y quienes la aman comerán de sus frutos. Efesios 4:29. Que salgan de su boca solamente palabras buenas y útiles, que sean de bendición para los demás. Y Mateo 12:34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Soy de Dios.